Hola, muy bienvenidas y bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestra videoconferencia del mes de febrero, la primera de este año y también la primera del seminario sobre interseccionalidad que inauguramos hoy. Este seminario es una nueva propuesta de la Oficina de la Mujer y va a constar de 5 videoconferencias que se van a desarrollar a lo largo de la primera mitad del año, en la que en cada una de estas videoconferencias diferentes especialistas van a estar exponiendo sobre temas vinculados a la interseccionalidad entre género y distintos factores sociales. Vamos a estar hablando sobre diversidades y derechos, género y vejez, género y discapacidad, mujeres rurales y mujeres adolescentes en el marco de noviazgos violentos. Como siempre, cada una de estas videoconferencias va a tener lugar el último miércoles de cada mes a las 3 de la tarde. Se requiere inscripción previa y se va a otorgar un certificado por cada videoconferencia y luego un certificado para quienes hayan participado del todo el seminario, es decir, para quienes hayan participado de las 5 videoconferencias. Quedan invitadas, invitados a participar de este seminario. Toda la información va a estar publicada en la página de la Oficina de la Mujer y ante cualquier duda o consulta se pueden comunicar con la oficina a través de la página. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a la actividad del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de diversidades y derechos. Para ello contamos con la presencia de Violeta Alegre. Violeta es activista travesti, diplomada en género y política por la Universidad Nacional General Sarmiento y docente en la misma universidad. Es responsable en temas de identidad de género y diversidades en el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fue consultora para el PNUD, Programa de Naciones Unidas, en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Nación, sobre inserción sociolaboral para personas trans en políticas públicas, al igual que para el Banco Mundial. Impartió talleres sobre diversidad sexual e identidad de género en el Ali Salomon University of Applied Science en Berlín y escribe sobre temáticas de disidencias sexogenéricas en medios periodísticos. Bueno, muy bienvenida, Violeta. Muchas gracias por estar hoy acá. Bueno, cuando quieras comenzar, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto, Bárbaro. escucha muy bien. Buenísimo. Bueno, la verdad que muy, muy contenta de estar en esta primera presentación. La verdad que con muchas expectativas y abordando temáticas que son muy relevantes en nuestros tiempos, que también tienen una transformación constante, ¿no? Digo, quizá algunas de los conceptos que vamos a ver puedan llegar a parecer básicos, pero esos conceptos como son también dinámicos y tienen muchísimas modificaciones, me parece que siempre repasarlos es buenísimo. Eh, yo voy a empezar a compartir pantalla, así arrancamos con la presentación. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba, al principio vamos a abordar conceptos básicos sobre género, diversidad. Luego abordaremos un poquito sobre la ley de identidad de género, específicamente sobre trato digno. Y luego vamos a habilitar un espacio para preguntas, comentarios, sugerencias. Y acá me parece que es un momento muy rico para mí también porque son momentos en los que aprendemos mutuamente, porque las preguntas, inclusive las que puedan llegar a parecer más triviales, son importantes para repensar todas estas cuestiones, por como decía anteriormente, son dinámicas y se van reconfigurando dependiendo de los contextos en los que estamos. Y principalmente traje una pregunta inicial que es el género, ¿no? Bueno, como sabrán, es un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas y de derechos que una sociedad y sus ciudadanos se asignan a las personas de manera arbitraria y artificial
según una verificación ocular del médico a la genitalidad. Esto de arbitraria y artificial es bien intencional por una cuestión de que está relacionado con la asignación, ¿no? de este género, del sistema básicamente sexogenérico, que es quien nos hace salir del hospital, varones o mujeres, ¿no? Esta asignación sexogenérica al nacer se considera arbitraria desde una perspectiva social y de derechos humanos, porque es un acto externo que impone una identidad antes de que la persona pueda manifestar su propia vivencia. Esto está relacionado con la identidad de género, por supuesto, que ya lo vamos a ir abordando. Se basa en una observación parcial, porque lo único que se observa es la genitalidad de la persona, y esa genitalidad tiene que ser leída también por el sistema médico de una única forma, ¿no? También ya ahora vamos a entrar en estas especificidades que tienen que ver con quizá personas intersex. Y esta asignación suele ser efectuada por el personal médico basándose exclusivamente en la apariencia de los genitales externos. Este criterio ignora otros factores biológicos complejos como los cromosomas, las hormonas o la anatomía interna, que no siempre son binarios, caso de las personas intersex, y que, como bien decía, tienen que salir del hospital con un sexo y con un género, porque si no, el sistema parecería que se vuelve un poco loco. El sistema sexo-género siempre hay también como una confusión, ¿no? Digo, no, nunca estamos negando las diferencias biológicas de las personas. Todas las personas tenemos diferencias biológicas entre propias mujeres, entre propios varones, entre diferentes identidades. Y esta confusión que se genera entre sexo y género tiene que ver con esto mismo, ¿no? Al nacer se asigna una categoría legal que es binaria y que es o masculino o femenino, y que automáticamente arrastra un paquete de expectativas sociales, el género, y se asume que debido a la biología observada, la persona se comportará y sentirá de una forma específica, lo cual es una deducción cultural y no un hecho comprobable. Pasamos a la próxima. Esto, por supuesto, está bajo esta misma lógica binaria que había mencionado anteriormente, ¿no? Dicha asignación de género va a ser siempre sobre un sistema binario, par, dicotómico, dual y siempre desigual, masculino y femenino. El mismo organiza nuestras identidades y están asociadas históricamente a una relación de poder binaria, dominador-dominado. Bueno, puse algunos ejemplos: amo-esclavo, ganador-perdedor, fuerte-débil, poderoso-sumiso, propietario-propiedad, sujeto-objeto, masculino-femenino, pene-vulva, varón-mujer. Esto es muy importante entenderlo porque, digo, el pensamiento binario lo llevamos a un montón de prácticas, no solamente en las cuestiones de género, lo llevamos a un montón de prácticas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como que parecería que no hay grises, ¿no? Inclusive, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de la ferretería, ¿no? Cuando vamos a pedir un tornillo, una tuerca, te preguntan macho o hembra, ¿no? Como miren hasta qué punto llega ese binarismo para nombrar las cosas, hasta los objetos, en muchos casos, que terminan organizando nuestra vida social, ¿no? Por supuesto que este binarismo está cargado también de estereotipos de género, y los estereotipos de género son esas creencias preexistentes, ideas, prejuicios generalizados y simplificados que una sociedad contribuye como deben ser y comportarse las personas según el sexo que se les asignó al momento de nacer. No sé, hay muchísimos ejemplos, ¿no? En lo personal, quizá la idea de que los hombres son racionales, que tienen determinada fuerza natural, que son agresivos, mientras que las mujeres son todo lo contrario. Siempre
volviendo a lo mismo, ¿no? Si se es una cosa, no se es la otra, que son emocionales, dóciles. En el plano, por ejemplo, profesional, los sesgos que se asocian a las ingenierías, ¿no? Por ejemplo, a la ciencia, que están relacionadas con los hombres, y a la docencia, a la enfermería, a las tareas de cuidado, siempre relacionadas a las mujeres. Inclusive, bueno, en el propio hogar, las expectativas que se tienen para una mujer, nada, como responsable natural de la limpieza, la crianza, los cuidados, mientras que, por ejemplo, el hombre es proveedor económico, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos que podríamos estar horas que ordenan esta cuestión de los estereotipos de géneros. La orientación sexoafectiva, y acá quizá ya me gustaría ir un poco, ya nos vamos a ir adentrando un poquito más en temáticas más específicas de diversidad. La orientación sexoafectiva se refiere a la atracción física, romántica o emocional de las personas. La orientación sexual no guarda relación con la identidad de género o las características sexuales. Esto siempre es muy confuso también porque se piensa que la orientación sexoafectiva está muy ligada a, más que nada a las personas, por ejemplo, a las personas trans, que quizá es una feminidad y automáticamente se piensa que su orientación sexoafectiva es hacia un varón cis, hetero, y esto está relacionado más que nada a la heterosexualidad obligatoria o a la heteronorma, ¿no? Pero básicamente la orientación sexual es por quien nosotras, nosotros y nosotres sentimos atracción sexoafectiva, y no siempre, porque también hay un espectro de estas identidades que son, por ejemplo, asexuales. Por eso nombro siempre lo romántico o lo emocional, quizás sean personas que no tienen la misma forma de manifestar este tipo de atracciones de una forma sexuada. Y acá viene la parte que les comentaba de la heteronorma. La heteronorma me gusta hacer referencia de que es un sistema de creencias y normas sociales que asume que la heterosexualidad es la única orientación natural, normal o válida. La heteronorma no solo habla de quien amamos, sino que dicta comportamientos, se basa en el binarismo de género, asume que solo existen hombres o mujeres, asume que estos dos grupos son complementarios, los polos opuestos se atraen, establece que el modelo ideal de vida es la pareja monogámica de hombres y mujeres con el fin de formar una familia biológica. También la heteronorma no está relacionada con la heterosexualidad. Digo, uno puede ser heterosexual y correrse, por ejemplo, de este sistema, ¿no? De la heteronorma. En la educación, por ejemplo, donde la vemos, en la educación, cuando un niño pequeño se le pregunta, ¿ya tenés novia?, asumiendo su heterosexualidad desde la infancia. En el sistema de salud, si la persona que se atiende, por ejemplo, es una feminidad, se asume que su vínculo sexoafectivo es una masculinidad. En los trámites, formularios que solo ofrecen las opciones padre o madre. Bueno, en las publicidades, en el cine, las representaciones, por ejemplo, que vemos en las historias de amor, en las películas, casi todo habla de personas heterosexuales. Y cuando aparece, mayormente cuando aparece una persona, lo deben haber visto, una persona trans, o personas de géneros disidentes, casi siempre están abordadas desde un lugar un tanto morbosos o con una cuestión no sé, de por ejemplo, eh, siempre se me viene a la cabeza Almodóvar, que me encanta el cine de Almodóvar, pero a la vez también yo observaba mucho en sus películas que cómo mostraba a las personas trans, ¿no? Desde un lugar trágico, casi todas terminaban muriendo de VIH,
en situación de prostitución, como vidas muy trágicas, ¿no? Así que digo, nunca, últimamente sí, pero hace unos años atrás, ver una película, ver algo, una representación en los medios, siempre estaban abordadas desde ese lugar, nunca desde un lugar humano, desde que también tenemos eh, vínculos sexoafectivos, que podemos amar, que nos pueden amar, digo, eso siempre quedó como bastante omitido, ¿no? En las representaciones de los medios. Y lo importante de la heteronorma es justamente cuestionar la heteronorma, que no busca eliminar la heterosexualidad, sino lograr que todas las formas de amar y existir tengan el mismo reconocimiento y derechos ante la sociedad. Esto es muy importante porque muchas veces también este pensamiento dicotómico se piensa de que las personas de diferentes identidades de género, no sé, tenemos inconvenientes con las personas heterosexuales o las personas cis. Ahora vamos a ir también a lo que significan las personas cis. Y en realidad tiene que ver con eso, con poder tener una convivencia, por tener los mismos derechos para poder estar en una sociedad. Sabemos que las personas, por ejemplo, del colectivo travesti, trans, no tienen los mismos derechos que cualquier persona, y esto tiene que ver pura y exclusivamente con la identidad de género, con habitar una identidad de género no hegemónica. Entonces, básicamente lo que intentamos hacer es generar una conciencia y un reconocimiento de otras existencias, de otras trayectorias vitales que merecen los mismos derechos, y no generar de nuevo, en base a todo esto, al pensamiento binario, a la dicotomía de que una persona heterosexual es una enemiga o al revés, ¿no? Pasa que, bueno, nos educan también bajo esas lógicas de que todo lo diferente nos asuste, nos pone en riesgo, eh, pero bueno, entrando un poquito en el concepto de identidad de género, básicamente tomé este concepto de la ley de identidad de género, que la ley de identidad de género lo toma de los principios de Via Carta. Esta es una definición que ha sido creada, diseñada por los propios colectivos, por eso también tiene una riqueza muy importante dentro de lo jurídico. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. La misma puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar también las modificaciones de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Esto me parece súper, súper importante porque mayormente también se espera, ¿no?, que las personas que hacen una transición eh, se note, ¿no? Como que el aspecto físico me dé cuenta a mí o me hable de esa identidad, de esa transición, sino también eso genera como sospecha, ¿no? Y lo que nos dice la ley de identidad de género es que una persona puede decir solamente con la autopercepción, yo soy una persona trans, y no tener el deseo de hacer un tratamiento hormonal, no tener el deseo quizá de no sé, de utilizar otra indumentaria, de afeitarse, de un montón de cuestiones estéticas inclusive, que se esperan de una persona travesti, trans, no binaria. eh, y así todo tenemos que respetar ese derecho, ¿no? Que es la autopercepción de la persona. Ahora, bueno, hay todo un tema también con el tema de la autopercepción y muchas cuestiones que se están dando en nombre de la autopercepción, pero básicamente lo importante es eso, respetar
la identidad de género de las personas, independientemente nos cuadre o no nos cuadre lo que estamos viendo. Y acá venía la parte que les comentaba de lo que es una persona cis o cisgénero. Una persona cis o cisgénero es aquella cuya identidad de género coincide con el sexo que le fue asignado al momento de nacer, a diferencia de las personas trans, que ahora vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema. Antes de que se popularizara el término, se usaba la palabra normal para referirse a quienes no eran trans. El uso de cis también, que es un uso que le empezó a dar el colectivo travesti trans, porque dijeron, si nos están nombrando a nosotros, ¿por qué nosotros no nombrar a las personas que no son trans también, no? El uso de la palabra cis sirve para nombrar a la mayoría sin estigmatizar a la minoría, mostrando que todas las personas tenemos identidad de género, ya sea cis o trans, que ninguna es el estándar por defecto. Ser cisgénero es vivir una identidad que la sociedad y la medicina te asignaron al momento de nacer, como había dicho anteriormente. Esto me parece súper importante, entender de que la identidad de género, todos construimos, todas y todos construimos una identidad de género. No es solamente una cuestión de las personas travestis o trans, ¿no? Porque la mayoría de la gente piensa que cuando hablamos de identidad de género, que eso corresponde a las personas travestis, trans, no binarias, o, o diferentes orientaciones sexuales. Y en realidad, desde que somos infancias, a todos nos empiezan a configurar, sea cis, no sea cis, pero mayormente sí bajo una feminidad o una masculinidad y con todos esos mandatos que conlleva, ¿no? Entonces esto lo puse también como remarcándolo porque me parece súper interesante pensar de que todas las personas tenemos identidad de género y por ende merecemos derechos también, por supuesto. El término, a diferencia de los cis, el término trans es un término paraguas para mencionar las personas que no son cis, que pueden ser travestis, transexuales y transgéneros, las tres T que se ven en la sigla, ¿no? Eh, Muchas veces me preguntan, ¿pero no es todo lo mismo, travesti, transexual, transgénero? No, no es todo lo mismo y también hay una cuestión muy coyuntural, ¿no? De cada taxonomía que mencionamos. Digo, por ejemplo, yo me identifico una persona travesti y cuando estaba en Europa me mencionaba así y muchas compañeras travestis o trans me decían, no, pero no entiendo cómo travesti, porque quizá en Europa relacionan el término travesti a, por ejemplo, al transformismo, a una cuestión más escénica, ¿no? Al teatro. Entonces, ahí da cuenta de que las taxonomías de las siglas LGBTIQ+, lo travesti, transexual, transgénero, tienen contextos también, tienen contextos, tienen historias regionales, no es lo mismo, pero sí es importante respetar cuando esa persona nos dice, bueno, yo soy travesti, yo soy transexual, yo soy transgénero. Parte del trato digno también, que ahora vamos a ir un poquito más ahí, es eso, ¿no? No sé, tenemos un montón de experiencias de personas que inclusive con la mejor voluntad, al decirle, no, yo me identifico travesti y que nos digan, ay, pero para mí vos sos una mujer. Bueno, eso también es un tipo de violencia, ¿no? Negar la identidad que te estoy diciendo que soy. Porque en esa identidad hay toda una trayectoria, hay una lucha, hay una reivindicación, inclusive de injurias, que muchas veces se ha utilizado, ¿no? Travesti era una palabra también que utilizaban mucho para como el insulto, ¿no? Digo, lo habrán escuchado en medios de comunicación, como diciendo, ay, mira, parece una travesti. Eh, Bien, y acá tenemos las definiciones que son muy cortitas, podría estar hablando mucho tiempo sobre estas definiciones, pero no es la idea.
Travesti, como decía, es una identidad política por fuera del binario, varón-mujer. En Argentina tiene una connotación colectiva y política muy fuerte, digo, de los 90, por ejemplo, hay muchas referentes del colectivo travesti que fueron las primeras en organizarse contra los edictos policiales, que te llevaban directamente presa por el hecho de transitar en el espacio público. Uno de esos edictos decía por utilizar ropa del sexo opuesto o oferta y demanda de trabajo sexual o prostitución en la vía pública. El tema era que era una herramienta de criminalización de las identidades, básicamente, y que un montón de compañeras era salir, bueno, yo ya soy de una generación que lo viví también, solo el hecho de salir a la calle, así vos vayas a comprar el pan, te llevaban presa. Después utilizaban esos edictos para justificar, ¿no? Porque te llevaban presa y podías estar detenida 10 días. Así que fue un hartazgo también que llegó en determinado momento el colectivo y se empezó a organizar en los 90 en contra de los edictos policiales y en contra de la reivindicación de la identidad política. eh, por eso travesti para mí, y aparte esta cuestión, ¿no? Que le discute al binario varón y mujer. Una travesti te dice, yo no soy varón, eso lo he deconstruido, lo he tirado a la borda, pero tampoco soy mujer, ¿no? Es muy interesante teóricamente, inclusive porque pone en tensión estas dos categorías y en cierto modo denuncia también de que son ficciones, que son construcciones, ¿no? Bueno, transexual comenzó siendo un término médico y jurídico que refiere a las personas que intervienen en sus cuerpos a través de cirugías de reasignación genital en busca de una supuesta coherencia entre el sexo y el género. Bueno, es un término médico, básicamente, como decía aquí, eh, y el tema es que ahora ya mucho no se está utilizando transexual. Mayormente te dicen mujer trans, travesti, transexual se usó en determinado momento y fue una generación también que, como decía ahí, las personas que se sometían a una vaginoplastía o varones trans quizá que se sometían a una faloplastía. Y transgénero refiere al movimiento de transicionar entre géneros, ¿sí? Que es un poco también como un término paraguas. Las siglas LGBTI+. Bueno, funcionan como una taxonomía de la diversidad sexual y de género. Bueno, el signo más al final de la sigla es el reconocimiento de que la taxonomía está abierta, ¿sí? Eh, por esto mismo que mencioné antes, las identidades son dinámicas, no es que una persona que transiciona se queda en ese lugar y no se puede mover. La vida es dinámica, las identidades son dinámicas. eh, la identidad puede abarcar no solamente cuestiones de género, digo, hay cuestiones de clase, hay cuestiones, no sé, por ejemplo, acá no lo puse, pero hay muchas personas del colectivo LGBTIQ que se enuncian putos, ¿no? Porque dicen, no, bueno, yo siento que lo gay es una categoría que no me identifica porque hay una cuestión de clase también, ¿no? Entonces, quizá reivindico ese insulto que me han dado toda la vida, que me han dicho toda la vida y lo quiero convertir en parte de mi identidad, reivindicarlo, ¿no? Bueno, son discusiones también que están en constante movimiento. No solo hacen referencia a la identidad de género, sino a orientaciones sexoafectivas. Esto, bueno, la diferencia entre lo LGB quizá, que hace un poquito más de referencia a las orientaciones sexoafectivas, a diferencia de la T o la I, que hablan un poco más de las identidades de género.
pero también una persona lesbiana puede decir tranquilamente, no, lesbiana es mi identidad de género. Por eso no es algo cerrado, y inclusive estas taxonomías que estamos intentando desarmar y explicar, eh, puede venir una persona y decirme, no, pero para mí es otra cosa, y nada, es eso también, ¿no? Está abierta al diálogo, está abierto a que pueda continuar ese dinamismo en la complejidad de lo que somos, en diferentes puntos de las diversidades sexogenéricas. Bueno, lesbianas, como la mayoría de las personas ya sabrán, hace referencia a una feminidad cis o trans que siente atracción sexoafectiva por otras feminidades. Gays históricamente fue la masculinidad que siente atracción sexoafectiva por otras masculinidades. Bisexuales, aunque el prefijo bi, esto es algo nuevo también. Yo antes, hace 2 años atrás, cuando daba capacitaciones, decía son las personas que sienten atracción sexoafectiva por personas de los dos géneros. Bueno, eso hubo un día que alguien me lo explicó, me dijo, no, pero pará, ¿por qué de los dos géneros? Y nosotros también podemos sentir atracción sexoafectiva por otras identidades que no sean justamente varones, mujeres. Y por eso esto, ¿no? Aunque el prefijo bi sugiere dos, la comunidad y organismos internacionales los definen hoy como una atracción hacia más de un género, ¿sí? No se limita necesariamente a hombres y mujeres, sino que reconoce la existencia de identidades no binarias también. Y no binarias, persona cuya identidad de género no se ajusta exclusivamente a las categorías tradicionales de hombre y mujer. Bueno, no binarias también es una categoría bastante nueva para quienes venimos hace muchos años pensando cuestiones de identidad. Hoy por hoy, no sé, mucha juventud se enuncia desde el no binarismo, ¿no? Porque entienden también estas categorías como estancas, como viejas, entonces se sienten o quieren habitar de otra forma el género. eh, y la verdad que nada, son desafíos para pensar y para pensarnos muy interesantes. Bueno, intersex, que sería la I, que está ahí en esa LGBTI, son las personas cuyas características sexuales varían respecto de las que se consideran promedio, típicas y la norma. Las características biológicas, genitales, gónadas, niveles hormonales o patrones cromosomáticos, que no encajan en las nociones binarias típicas. Hay tantas formas de ser intersex como personas intersex en el mundo. Las personas intersex poseen diferentes características que impiden su lectura dentro del par binario pene-vulva, a quienes se las define como personas endosexual, ¿sí? Personas cuyos genitales pueden ser leídos por este sistema médico dentro del binario. Y una de las cuestiones que vienen luchando hace muchísimos años las personas intersex es que dejen de generar intervenciones quirúrgicas a bebés, porque claro, al ver el médico, eh, un- una persona que no tiene una lectura clara de si es un pene o una vulva, intervienen quirúrgicamente. eh, Eso, bueno, fue cambiando con el tiempo, pero todavía hay muchos casos que sigue ocurriendo, porque del hospital, como dijimos, hay que salir con algo definido, ¿no? Y eso generaba un montón de problemas en el desarrollo de esa infancia, porque básicamente era el médico quien decidía cómo salías del hospital. Y esto también toda una cuestión muy compleja, ¿no? Porque la vulva tiene que tener determinado tamaño, el clítoris determinado, el pene determinado tamaño, ¿no? Como todo muy basado en la biología y en los manuales médicos.
Y acá la misma biología nos está diciendo que la sexualidad también se puede romper el binarismo. No es una cuestión solamente del género. La, la- la biología no es determinante ni del género, pero ni siquiera de la propia sexualidad. Eso es lo interesante también para que podamos pensar que es plástica, digo, y que, digo, si nos harían un estudio apenas nacemos de los genitales, como lo hacen, de las gónadas, de los niveles hormonales, los patrones cromosomáticos, seguramente muchas personas habrá intersex y de otras identidades diversas. Bueno, entre propias mujeres, si una mujer se hace un dosaje hormonal, quizás no tenga la misma cantidad de hormonas o estrógenos que otra mujer, ¿no? Entonces digo, ahí ya hay diferencias biológicas, pero bueno, siempre terminamos como reduciendo todo a la genitalidad, ¿no? Y ahí se generan muchos conflictos. Tengo ganas de preguntar si hay dudas, cualquier cosa, pero tenemos que esperar a terminar. Somos Eh, muchas personas, así que en un sí, sí, rato sí, lo después entiendo. de las preguntas. Perfecto, perfecto, sí, 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 yo Bueno, porque me si da ganas de... vayan pensando las preguntas, sí está bueno ir diciendo que vayan anotando las preguntas, así después cuando abrimos el foro ya las tenemos listas. Perfecto, sí, sí, yo porque soy ansiosa y me gusta mucho la interacción, entonces me da ganas de ver cómo van recepcionando la info. Bueno, adentrándonos un poquito en la ley de identidad de género, la ley 26743, ley del año 2012. Para mí, y seguramente para mis compañeras también, tanto de la Oficina de la Mujer como del Observatorio, una de las leyes de vanguardia a nivel mundial. Es una ley que viene a quitarle justamente el poder a este sistema médico y jurídico de que arbitrariamente nos tengan que asignar un género y en determinado momento de nuestras vidas decir, no, no es el género que quiero habitar, no es con el que me autopercibo, y tener la posibilidad de decir, me autopercibo de otra forma, acercarme a un registro civil y poder hacer esa modificación, ¿no? Eh, es un derecho, la verdad, que es impresionante. He leído muchas leyes de identidad de género porque hay varias leyes de identidad de género en diferentes países, pero la verdad que la nuestra es superadora en todos los aspectos. Previo a la ley de identidad de género, puedo dar cuenta de ello porque fui una de las personas antes del 2012 que quiso hacer el cambio registral y nos hacían hacer un psicodiagnóstico, ¿sí? Era un psicodiagnóstico de 10 meses que teníamos que ir cada 10 días a una psicóloga y la psicóloga era quien justificaba y que nos daba un certificado que decía si la persona está viviendo en el cuerpo equivocado, no, no le genera problemas y ahí nos acercábamos a la justicia a pedirle al juez, ¿sí? que nos habilite a tener esa identidad que nos autopercibíamos. Eso era una situación muy, muy, muy violenta. A todo esto con los consejos de las psicólogas de decir, cuando vayas con el juez, le tenés que decir sí o sí que vas a querer hacer intervenciones quirúrgicas, sobre todo en la genitalidad, porque ¿qué se buscaba? La coherencia, esta supuesta coherencia entre el género y el sexo, ¿no? Esto se termina a partir del año 2012 con la ley de identidad de género, que nos viene a decir que basta con la autopercepción de la persona para que determine esa persona quién es y en qué género quiere vivir. Bueno, nada, es una ley maravillosa. Yo si bien traje el artículo 12 que hace referencia al trato digno, no quería dejar de decir esta definición porque me parece relevante. Quienes no hayan leído la ley de identidad de género se las recomiendo porque encima es muy breve y es una ley
muy clara, muy clara. Así que nada, la recomiendo. El artículo 12 establece el derecho al trato digno, ¿sí? El respeto a la identidad autopercibida. Todas las personas tienen derecho a ser llamadas y tratadas según el nombre de pila. Me hace ruido a mí el nombre de pila porque hace referencia a la pila bautistal. Eh, Nombre de pila y género que ellas mismas elijan, incluso si no han realizado el cambio formal en su documento nacional de identidad, en el DNI. Eh, la obligatoriedad en instituciones. Este derecho debe ser respetado tanto en el ámbito público como privado, hospitales, escuelas, bancos, lugares de trabajo y cualquier oficina estatal. El registro administrativo, perdón, si el nombre del DNI no coincide con la identidad de la persona, se debe utilizar un sistema de nombre de referencia. En las listas o formularios se anota el nombre elegido de la persona, manteniendo el apellido y en el caso de ser necesario por motivos legales, se pueden usar iniciales o registrar el nombre del DNI de forma privada. Pero el trato verbal siempre va a continuar siendo el que la persona nos dice cómo tenemos que tratarla. No solamente, bueno, el nombre, sino también los pronombres, ¿no? Y acá les traigo un ejemplo de cómo registrar, porque esto ha generado muchos inconvenientes. Es una de las consultas que más recibimos porque no saben cómo registrar y piensan de que, inclusive las propias personas trans, al no haber hecho el cambio registral, creen que no tienen el derecho de ser tratadas, por ejemplo, con el nombre autopercibido. Y eso no es así, la ley lo, lo contempla. El ejemplo de cómo registrar si no realizó, por ejemplo, el cambio registral. Si el DNI dice, por ejemplo, Juan Pérez y la persona nos dice que su nombre es María Pérez, el procedimiento de registro es el siguiente. Se pone María Pérez, entre paréntesis, las iniciales del nombre del documento, se cierra el paréntesis, el número de documento continúa siendo el mismo, ¿sí? Esto también fue una de las cuestiones que siempre generaba sospechas. Ahora se cambia la identidad para delinquir, ¿no? Hubo inclusive casos que se justificaban desde ese relato, y sabemos que la continuidad jurídica de las personas nos las da más allá del nombre, el número de DNI, que eso no cambia, y las huellas dactilares, que tampoco cambian. Pero bueno, siempre estuvo esta cuestión de sospecha, ¿no? Con el tema de la ley de identidad de género y delinquir. Bueno, volviendo con el trato digno, para brindar un trato digno y respetuoso de la identidad de género, es importante, como bien decíamos, preguntar el nombre, no solamente el nombre, el pronombre, porque inclusive ha pasado muchas veces que hay nombres que no sé, por ejemplo, Kimei, que lo utilizan tanto feminidades como masculinidades, y ahí no tenemos la información quizá del trato que quiere recibir esa persona. Entonces, siempre es importante preguntarle también el pronombre, ella, él, ella, en el caso de que sea una persona no binaria. Eh, el nombre y el pronombre es el escogido por la persona y no necesariamente se refleja en el cambio registral, como habíamos dicho, ni estético, ¿sí? Eso es algo que también eh, termina haciendo mucho ruido, pero siempre estamos como con esa primera imagen de la persona, ¿no? Cuando nos acercamos, eh, de ver qué caracteres físicos tiene, a qué fenotipo responde, ¿no? Si es una feminidad o nos dice que es una feminidad, automáticamente asociamos, bueno, tiene que estar depilada, tiene que tener el pelo largo, tiene que tener un maquillaje, un montón de características que las relacionamos automáticamente y que no necesariamente, y también es un desafío para pensar, eh,
muchas personas quieren responder a eso y está perfecto, ¿sí? Así como las mujeres mismas, hoy por hoy quizá no responden a las cuestiones estéticas que arbitrariamente se imponían, no sé, en los años 50, ¿no? Eh, y ahí también eso es muy rico porque cada vez tenemos más información de que todo es una construcción social, cultural, con una carga histórica. Bueno, usar un lenguaje respetuoso de la identidad de género y reflexionar sobre cómo comentarios, chistes, bromas pueden ser leídas o interpretadas por una persona con identidad de género diversa. Esto también es muy importante. En muchos casos, eh, y es entendible también la falta de información, el encontrarnos con personas que no hemos tratado quizá en nuestra vida y no sabemos cómo hacer y nos ponemos incómodas y ahí podemos cometer algún error de cómo mencionamos, o inclusive en muchos casos ser demasiado simpáticas y terminar infantilizando a la persona, ¿no? Como son todas cuestiones que inclusive hasta pueden ser con la mejor de las voluntades, ¿eh? No estamos diciendo de que sea intencional ni nada de eso, es simplemente eso, que muchas veces no tenemos las herramientas de cómo tratar con algunas personas que habitualmente no tratamos. Eso no nos hace ni mejor ni peor personas, es simplemente eso, la falta de experiencia. Por eso toda esta información me parece importante traerla. No realizar comentarios que puedan ser inapropiados sobre la vestimenta, la expresión de género o las corporalidades. No indagar sobre las intervenciones o modificaciones corporales ni prácticas sexuales, a menos que la persona quiera dialogar sobre el tema. Eso es una de las cosas que pasa mucho con la población travesti trans, que enseguida se va el cuerpo, ¿no? Como ay, si tiene lolas, si no tiene lolas, cuándo te operaste, cuánto te pusiste, ¿no? Ay, con tu novio, qué tipo de prácticas sexuales, como preguntas que no se las hacemos a cualquier persona. Pero parecería que para algunas identidades tienen que estar expuestas a recibir esas preguntas y no enojarse, responderlas, como dar cuenta de esas cuestiones, ¿no? Que son del ámbito privado. Y en todo caso, si lo quieren contar en algún momento porque tienen confianza y porque, bueno, genial. Pero bueno, ocurre esto mucho, por eso lo traigo. No preguntar por antecedentes penales ni conflictos con la ley, también es súper importante. Muchas veces se piensa que una persona travesti trans tiene antecedentes penales o que ha estado en conflictos con la ley. Entiendo que esto tiene que ver con la trayectoria de las personas, ¿no? Que la mayoría, a falta de las oportunidades laborales, de un abanico de posibilidades, ejercen el trabajo sexual o la prostitución. Entonces se generan diferentes conflictos porque si bien hoy por hoy los edictos policiales ya no están, hay una ley de drogas, ¿no? Que terminan siendo también en muchos casos herramientas de persecución para algunas identidades. ¿Por qué? Porque la venta de estupefacientes y todas estas cuestiones que son ofrecidas al estar en el espacio público, en la calle, al no tener otras posibilidades laborales, es una realidad. Entonces se generan estas cuestiones. Permitir que las personas escojan, bueno, qué sanitarios utilizar, y frente a errores involuntarios, equivocaciones, pedir disculpas de manera respetuosa, preguntar ante cualquier duda en relación con el trato, ¿sí? Un poco lo que decíamos, los pronombres y todas estas cuestiones. Esto es un pantallazo que fui bastante rápido, pero me parecía importante que tengamos presente estos conceptos. Son muchos, ¿sí? Así que pueden preguntar cómo lo que sientan, aunque consideren de que puede llegar a ser una pregunta tonta, no importa,
porque esto justamente es lo que nos hace después tener herramientas para tener un trato respetuoso, para respetar los derechos de las personas travestis, trans, no binarias, del colectivo LGBT en general. Y como decía, tiene que ver básicamente con ir adquiriendo herramientas que nos ponga en igualdad de derechos en una sociedad que sabemos que no nos está ofreciendo las mismas oportunidades que al resto de la sociedad. Esto mirado desde una mirada también interseccional, ¿no? Digo, no es lo mismo ser una persona trans y tener recursos económicos y poder viajar en auto y poder vestirte divina y poder operarte y que esa transición tenga, por ejemplo, un passing. Passing quiere decir que, que no se le nota que es una persona trans. Es un término también que se utiliza mucho. Hay personas que no tienen, que son trans y no tienen esos recursos, entonces, bueno, ahí entra la intersección también, ¿no? ¿Qué pasa si es una persona trans, pobre, negra, ¿no? ¿Qué pasa si, y así podemos ir complejizando un montón, si es una persona pobre, trans, negra, con alguna discapacidad, ¿no? Digo, entran un montón de intersecciones que, que nos hacen cada vez más complejo tener acceso a derechos humanos básicos. Así que nada, fui un poquito rápido, pero voy dejando a las chicas si quieren ir habilitando algunas preguntas. Sí, sí, bueno, llegamos al momento de las preguntas ya. Así que bueno, Ok, ya por fin llegamos. Así que bueno, está el chat ya habilitado para que puedan escribir sus preguntas. Bueno, empiezan muchos saludos de felicitaciones. Vamos a ver muchas si gracias. quién empieza con la primera pregunta. Bueno, seguimos con muchas felicitaciones y excelente la ponencia y mensaje de agradecimientos también. Bueno, a ver, vamos acá con la primera pregunta. Me encantaría saber de qué forma abordar la violencia. Se fue para arriba, ahí vamos. Ahí. Me encantaría saber de qué forma abordar la violencia o el maltrato a una persona trans en el deporte, en el deporte. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, el tema del deporte es muy complejo, muy complejo. Hay especialistas que están trabajando mucho las cuestiones de género en el deporte, porque el deporte está casi siempre, las categorías en los deportes, volvemos a lo mismo, ¿no? Terminan siendo binarias. No sé, una de las cuestiones que se pensaba era de que esas categorías no estén regidas por las cuestiones de género, sino por otras cuestiones, ¿no? Digo, como no sé, la estatura, el peso, otras cuestiones que no abarquen a las cuestiones de género y también las cuestiones, me parece importante pensar, porque se pone siempre en discusión el tema hormonal. Ese es el gran problema, básicamente, ¿no? Que dicen, no, bueno, pero la persona tiene más hormonas, en este caso, si de una feminidad trans tiene más testosterona, entonces la testosterona genera más fuerza, entonces no estoy en igualdad de competencia. Digo, bueno, es un desafío enorme. Yo no tengo una respuesta acabada para decir la solución es esta, porque no la tienen ni siquiera las personas especialistas. Lo que sí me parece importante es traerlo, dar las discusiones y pensar en otras formas, ¿no? Y que también que no termine siendo, bueno, en muchos casos sirve y en muchos casos no, eh, quizá en otras categorías profesionales, ¿no? Que muchas personas del colectivo LGBT arman sus propios, bueno, si no nos aceptan ni acá ni allá, nosotras tenemos un equipo que sea pura y exclusivamente trans, ¿no? Eh, y se corren ahí, digo, pero quizá
no esté la posibilidad de que pase lo mismo en una liga profesional o en una competencia más de otra índole. Es un tema súper interesante, la pregunta es súper interesante, lamento no dar mucha respuesta al respecto, pero es algo que lo seguimos pensando. Bien. ¿Existe alguna investigación sobre trato digno de las personas travestis, transgénero y transexual en su interacción con la justicia? Sí, hay. De hecho, bueno, hay textos inclusive que desarrollamos desde el observatorio. Ahí está el libro de Loana Berkins también. eh, hay mucho material, quizás no está bastante disperso, pero sí, de hecho, el último es La Revolución de las Mariposas, tiene mucha información, ¿sí? Con respecto al trato y al acceso a la justicia. Eh, Desde el observatorio también tenemos publicaciones que después, si quieren, pueden compartir el link de Juzbaires que están ahí para descargar de forma gratuita. Pero sí, hay bastante. Sí, y también, bueno, lo comentamos que después esta videoconferencia también se va a subir a la página de Oficina de la Mujer y ahí el material que Violeta nos pase también va a estar disponible junto a la videoconferencia. Vamos con la siguiente Perfecto. pregunta. Quería consultar sobre las políticas de cupo laboral trans en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuáles son los principales desafíos en este ámbito. Bien, yo creo que los principales desafíos continúa siendo lo mismo, ¿no? El trato digno, principalmente, y las oportunidades de que adhieran al cupo laboral travesti trans, que no todos los organismos han adherido. Eh, pero básicamente lo ideal sería que adhieran, por supuesto que ya tenemos una ley, que se adhiera a la ley, pero mientras tanto ir pensando políticas positivas, ¿no? Digo, desde el observatorio estamos llevando a cabo, por ejemplo, unas pasantías rentadas para personas travestis y trans, que es súper interesante porque van como empujando también a la formación profesional dentro del ámbito judicial, que sabemos que es bastante estructurado también, muy jerárquico. Y esas pasantías, la verdad que están siendo una herramienta impresionante para transformar no solamente la vida de esas personas, sino de transformar un poder judicial que sea más justo también y equitativo, ¿no? Eh, pero estamos ahí trabajando mucho. Bueno, desde la Oficina de la Mujer, digo, siempre este tipo de capacitaciones, ir sacándonos también los prejuicios que tenemos, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, por eso traía lo del trato digno, no se sabe cómo tratar a las personas travestis y trans, como tampoco se sabe a veces cómo tratar a las personas con diversidades funcionales, neurodivergentes. Entonces me parece como muy importante ir ya, esto me parece como, te- como, como muy importante el hecho de acceder a esta información y a este tipo de capacitaciones. Así que nada, desde el lugar donde estén también, ir pensando políticas positivas ya es un paso enorme. Y bueno, aprovechamos la oportunidad que justo estabas hablando de eso, que la Oficina de la Mujer ofrece todos los meses el curso sobre identidad de género para la justicia, elaborado en Sí, conjunto con el Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, esa información también la pueden encontrar en la página de la OM. sí. ¿Por qué crees que no hay casi denuncias por violencias de género realizadas por personas trans, travestis, transgéneros como... perdón, esa es una pregunta. ¿Por qué crees que no hay casi denuncias por violencia de género realizadas por personas trans, travestis, transgéneros? ¿Cómo mejorar el acceso a la justicia del colectivo? Sí, son pocas, pero son pocas y yo creo que
tiene que ver con lo mismo, con confiar también, como habilitar, digo, casi siempre la justicia, el acercamiento de las personas travestis y trans a la justicia ha sido desde el lugar de imputadas. Entonces es muy difícil también, ¿no? Como generar esa confianza de decir, bueno, en este lugar puedo ir a hacer una denuncia, me van a respetar, eh, me van a creer, digo, son muchísimas cuestiones. Eh, Históricamente la justicia ha sido un tema complejo, porque ha sido quien ha perseguido también en muchos casos a las identidades travestis y trans a través de todas estas herramientas que les mencionaba. Yo creo que la justicia tiene que tener muchas herramientas que brinden justamente esa confianza para que las personas puedan acercarse a denunciar. Bueno, pasa y sigue pasando también con las mujeres, ¿no? Digo, cuando sufren violencia de género, las cuestiones de revictimización, de que no saben, prefieren a veces no acercarse a la justicia porque sienten que no va a avanzar, ¿no? Como que tiene que ver con la justicia en general, ¿no? De poder llegar a tener acceso, pero en el caso de las personas travestis y trans, creo que tiene que ver básicamente con eso, que no confían en la justicia. Bien, bueno, acá hay un comentario que entiendo que es una pregunta. Significado de taxonomía abierta. Taxonomía es una clasificación, es una definición y básicamente lo que digo cuando digo taxonomía es una definición abierta, no es no es algo acabado, no es como, es eso, no tiene, es una definición abierta. Bueno, me gustaría ahondar un poco más sobre la interseccionalidad referida en la ponencia, acerca de la existencia de diversos factores como el ejemplo brindado de trans, pobres y otras condiciones que configuran restricción de derechos, especialmente barreras en el acceso a justicia. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Me gustaría ahondar un poco más sobre la interseccionalidad referida en la ponencia acerca de la existencia de diversos factores como el ejemplo brindado de trans, pobre y otras condiciones que configuran restricción de derechos, especialmente barreras en el acceso a la justicia. Bueno, sí, básicamente con lo que comentaba, digo, ya de por sí ser una persona trans es una barrera enorme para el acceso a la justicia y a los derechos. Lo que digo es que se complejiza muchísimo más y que no se piensa muchas veces de que una persona travesti trans aparte puede tener algún tipo de discapacidad, puede, puede tener una clase, estar en condiciones paupérrimas, básicamente en términos económicos, que pueda ser migrante, ¿no? Digo, la persecución a las personas trans migrantes es tremenda. Eh, entonces, claro, todas esas intersecciones que se suman a la cuestión de género complejizan muchísimo más la cuestión de acceso a derechos. Por eso está buenísimo pensar en la intersección siempre, ¿no? No solamente bueno, las políticas focalizadas casi siempre han sido necesarias, pero digo, hay que desarrollarlas y elaborarlas con un sesgo mucho más amplio que el género, porque si no nos quedamos ahí cortas y cortos con el tema de pensar a las identidades, ¿no? Eh, Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder trabajar en el acceso a los derechos, básicamente, y a la justicia. Eh, sí, no sé cómo podría ampliar, pero tiene que ver básicamente con eso, con pensar las cuestiones de una manera realmente interseccional. Bien. ¿Por qué considera que aún hay tanto prejuicio y no se le da el trato digno y respetuoso para que ingresen a las instituciones a trabajar?
sí, son muchísimas cosas que habría que tener en cuenta. Primero porque hay una sociedad, digo, las instituciones son reflejos también de las sociedades, ¿no? Hay una sociedad que todavía sigue siendo muy discriminatoria y que no acepta a las personas diferentes, diversas. Eh, yo creo que el acceso históricamente fue un tema, el acceso a los derechos para las personas travestis y trans, tanto a la salud como a la educación, eh, y eso lo que terminaba generando era de que a los 13 años, 14 años, 15 años, te termines yendo de tu casa, porque inclusive tu propia familia, la institución primaria, te terminaba expulsando a la calle, entonces no te quedaba otro remedio que sobrevivir, y en ese sobrevivir estaba el ejercicio de la prostitución. Digo, es un colectivo que todavía sigue teniendo un promedio de vida de 35 a 40 años, ¿no? Cuando la mayoría de las personas viven 80, eh, bueno, no sé, 85, 90, digo, cada vez estamos viviendo más también, ¿no? Y esto tiene que ver justamente por la discriminación y por no tener las herramientas de, para saber contemplar estas diferencias. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar como sociedad realmente para generar estas transformaciones. Por suerte está cambiando. Digo, las nuevas generaciones quizá vienen con otra mirada, tienen familias que abrazan más, también acá hubo organizaciones que apoyaron eso, ¿no? Como infancias trans, pero yo creo que tiene que ver con eso, con perder también un poco el temor de cómo tratar, de que puede haber algún tipo de conflicto. Digo, somos personas y merecemos tener acceso a derechos como todas. Y cuando no hay información, se busca, hoy también tenemos mucho acceso a la información. Lo que sí no es admisible de que se prive de derecho a las personas por ser diferentes, sea por cuestiones de género o lo que sea. Entonces, creo que es una tarea pendiente que tenemos como sociedad, generar esa transformación. Las burlas, ¿no? Los productos culturales que consumimos, eh, porque hoy por hoy ya sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero todavía nos sigue causando gracia cuando aparece Zulma Lovato, por ejemplo. Digo. Entonces, también eso, es romper un poco también con la hipocresía, con otras configuraciones también que tienen que ver con, con el deseo, digo, por qué las personas travestis, trans, son pocas las que ves de la mano con un vínculo sexoafectivo por la calle, ¿no? Digo, hay mucha violencia, hay muchos insultos, hay mucha agresión también, pero también hay mucha gente que las consume en la noche, ¿no? En las zonas rojas. Entonces, digo, es como eso, desarticular también con una hipocresía que viene hace mucho tiempo y permitirnos eso, tener otra mirada más humana y respetuosa. Bien. La pregunta o duda que aún tengo es sobre la diferencia entre travesti y transgénero. No me queda claro aún. Como decía, transgénero se utiliza como el movimiento de transicionar, es como lo trans, básicamente, es un término paraguas para abarcar otras identidades. A diferencia de lo travesti, que es una identidad política, como decía, que le viene a discutir al binarismo varón-mujer, y que acá en Argentina tiene una connotación muy fuerte con un activismo político eh, y la reivindicación de una injuria, que siempre se utilizó también eso, ¿no? Travesti de modo insultante, eh, pero no hace referencia porque muchas veces termina pasando eso, ¿no? Como que, bueno, si es travesti es solamente
varón que se viste de mujer y se relaciona el travestismo con la indumentaria nada más, ¿no? Y no es así, no es así, es una identidad, mayormente son feminidades también, son las travestis, ¿no? Hay muchos lugares en donde las masculinizan y dicen los travestis. Eh, También hay masculinidades que se enuncian desde los travestis, que se dicen travos, por ejemplo. Eh, Así que no, esa básicamente sería la diferencia. Quería consultar qué opina respecto a la moda actual de los Terians, personas que se identifican como animales. Yo sabía que iba a salir esa pregunta. Eh, no tengo mucha información con respecto a los Terians. A mí me gusta, por el momento y con esta falta de información, me gusta pensarlo como una tribu urbana, eh, y, y quizá con una intencionalidad negativa por parte de algunos sectores que tratan de denigrar la autopercepción, no mucho más. Quería consultar si existe alguna política pública para contener a las infancias que son expulsadas de su familia de origen por su identidad de género y quedan expuestas a situaciones de precariedad y desprotección extrema. Perdón, el principio, por favor, ¿cómo era? Quería consultar si existe alguna política pública para contener a las infancias que son expulsadas de sus familias de origen por su identidad de género y quedan expuestas a situaciones de precariedad y desprotección extrema. Eh, no específicamente para personas travestis y trans. Yo creo que hay para para las infancias en general, pero no específicamente. Ahí sí me podrán ayudar ustedes también desde la oficina. Yo creo que específicamente para personas travestis y trans no hay políticas públicas en estos casos. Sería lo ideal, sobre todo por esto que comentaba, ¿no? Que la mayoría de las personas travestis y trans son expulsadas de sus hogares a edades muy tempranas. Eh, Quizá no ahora tanto, pensando en Buenos Aires también, ¿no? Quizá en las provincias sigue pasando, porque migran muchísimo para Buenos Aires o grandes ciudades en donde pueden desempeñarse en otras tareas, pero no, yo no conozco políticas públicas específicas para infancias trans en el caso de ser expulsadas del hogar. Acá tenemos una pregunta un poco extensa, así que vamos a leerla despacio. Em, La ley de identidad de género otorga el derecho a las personas que se autoperciba con un género diferente al establecido en el certificado de nacido vivo. No es obligación para, por ejemplo, la determinación de un caso de femicidio. El hecho de que haya realizado el trámite administrativo de cambio de género en el DNI, porque lo importante es su autopercepción y expresión, pero no un trámite que es una opción terminar convirtiéndolo en obligatorio. ¿La leemos de vuelta? Bueno, Igual es un comentario más que una pregunta, sí, sí, quizás ¿no? sí. Sí, me parece que sí. No sé si tenés algo al respecto o seguimos con la siguiente. Eh, sí, sinceramente no la terminé de entender bien, me pareció como un comentario, no terminé de entender bien. Vamos con la siguiente que tenemos montones. ¿Puede ampliar sobre la definición de lesbianas cis y lesbianas trans? No entiendo su diferencia. No, lo que decía era de que hay feminidades, lesbiana es un término para definir a feminidades que sienten atracción sexoafectiva por otras feminidades. Esa feminidad puede ser una persona cis o una persona trans. Digo, hay personas, por ejemplo, travestis, una feminidad travesti que siente atracción sexoafectiva por otra feminidad, ya sea mujer, otra persona trans,
¿Por qué? Por esto mismo que decía anteriormente, ¿no? No es lo mismo la identidad de género que la orientación sexual de una persona. Ahí ocurre mayormente algo que nos cuesta separar la identidad de género con la orientación sexual de las personas, entonces nos explota la cabeza cuando ocurre esto, porque se relaciona automáticamente, oh, pero ¿cómo si es una chica trans y transicionó? ¿Por qué sale con otra chica? Justamente por eso, porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la identidad autopercibida y otra cosa es lo que a vos te gusta. Son dos cosas diferentes. ¿Qué políticas sobre esta temática se podrían implementar en el Poder Judicial, tanto en el ámbito laboral como con relación a las personas que buscan justicia? Bueno, eh, son muchas, son muchísimas cosas que se podrían hacer. Primero, y principal, yo diría el cupo laboral travesti trans, que es, sabemos que el trabajo es transformador de las vidas y también la incorporación de personas travestis y trans en el Poder Judicial es súper importante porque inclusive hay muchos saberes, ¿sí? Que no están legitimados quizá por las academias, que son saberes que son fundamentales para entender las violencias, para entender cuestiones sociales. Eh, entonces me parece que hay una riqueza ahí también que tiene que ver con legitimar esos saberes, y eso se hace incorporando y trabajando en equipo con esas personas. Eh, Quizá políticas públicas, pienso en el cupo laboral travesti trans, pienso en cuestiones de trato digno, pienso en que la justicia también, hay programas, digo, como bueno, ahora no me acuerdo muy bien el nombre, pero hay programas que se acercan también a los barrios populares, tienen acceso brindan acceso a la justicia y forman inclusive promotores de justicia. Bueno, ese tipo de acercamientos me parece fundamental. No sé si específicamente para personas travestis y trans hay algo, pero bueno, ampliarlo, ver cómo se puede hacer para que las personas vuelvan a confiar en la justicia y puedan trabajar en conjunto, básicamente. Bueno, desde el observatorio ustedes llevan a cabo muchos proyectos, no sé si querés mencionar Sí, algunos o... sí, bueno, digo, todo el tiempo estamos trabajando con material, pensando no solamente teóricamente, con publicaciones, sino de lo que comentaba. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con las prácticas rentadas, que es la incorporación de personas travestis, trans y no binarias a que tengan prácticas profesionales dentro del Poder Judicial. Eh, no es no es una relación laboral directa, pero sí es un acercamiento directo a la justicia. eh, y la verdad que es el segundo año que llevamos a cabo las prácticas y ha sido una experiencia impresionante, impresionante. No solo transformadora, como decía, para las vidas de esas personas, sino también para el Poder Judicial, ¿no? Eh, el trabajo como organizador también de esas vidas, inclusive personas que quizás no han tenido otras experiencias laborales. La verdad que nada, es una política realmente que la estamos trabajando con mucho amor, y mucho esfuerzo también, porque desde el observatorio somos un equipo reducido, pero con mucha garra para trabajar. Así que nada, esa es una política que la verdad que me da mucho orgullo, porque primero ser parte y después de que viéndola desde afuera, eh, que esté ocurriendo esto, ¿no? En un contexto quizá que está complejo, nada, ir trabajando con esto me parece impresionante. También queremos mencionar desde la Oficina de la Mujer que el 8 de marzo se publica el mapa de género de la justicia, como todos los años, y ahí van a poder observar la cantidad de personas que han decidido comunicar si tienen una identidad de género diferente a varones, mujeres,
porque, bueno, recordemos que también esto es un derecho a informar y no una obligación. Así que bueno, ahora sí, seguimos con las siguientes preguntas. Ahí. Eh, Te consulto tema carcelario. ¿Qué información tienen de los pedidos especiales del colectivo detenidas y situaciones a tener en cuenta? Bueno, con respecto a cárceles, también otro tema muy complejo. La mayoría de las personas que están en cárceles, personas travestis y trans, eh, son procesadas, no tienen condena fija, y la mayoría es por cuestiones de narcomenudeo, así que termina siendo también como muy sistemático, ¿no? Cómo gira la rueda y cómo terminan también en esas situaciones. Y, y los tratos, bueno, sabemos que también las cárceles son muy complejas para evitarlas. Eh, he trabajado en un momento en cárceles acompañando, yendo a visitar y teniendo diálogos con compañeras travestis y trans. Y, y la verdad que, bueno, otra de las cuestiones, un dato no menor, migrantes, por supuesto. eh, y la verdad que es muy complejo porque está siendo, como decía anteriormente, una de las herramientas que se está utilizando para criminalizar a las personas travestis y trans es la ley de drogas. Y la falta de oportunidades lleva a que muchas terminen en narcomenudeo, venta de estupefacientes, en las zonas rojas, en diferentes lugares. Y, y bueno, ahí es muy difícil porque hay todo un entramado muy complejo de desarticular, ¿no? Con el tema con la policía, con muchas personas involucradas también. Eh, Nada, eso me parece que es algo que también son cuestiones que nos debemos pensar mucho de cómo, de aquí adelante, cómo pensar políticas inclusive también que sean realmente in- que incluyan también a las personas travestis y trans, ¿no? La cuestión de los pabellones, a dónde van, que siempre también estuvo ese tema, si van a pabellón de varón, si van a pabellón de mujer. En algunos casos directamente resolvían, decir, bueno, no van ni al de varón ni al de mujer, van al de personas con problemas mentales, por ejemplo, ¿no? Como muy complejo. Es un tema muy complejo para pensar. Ya de por sí la cárcel es un tema muy complejo para pensar. Bueno, vamos creo que con la última pregunta. Estamos allá con el tiempo ahí. Ya expuso sobre la desconfianza que obtura el acceso a la justicia. Quería consultar por el acceso al sistema de salud como otro derecho fundamental. Bueno, también depende mucho de qué centro de salud, qué hospital, ¿no? Digo, hay equipos de atención para personas travestis y trans. Eh, Mayormente las cuestiones de discriminación siguen estando presentes porque también justamente la falta de información, muchas de las personas travestis trans acceden al sistema médico, bueno, por cuestiones ya o enfermedades muy avanzadas o que ya no, o tratamientos hormonales y los médicos no tienen mucha información para hacer para tratar inclusive a las personas travestis trans, a no ser de que sean, como repetía, equipos especializados. En tratamientos hormonales, por ejemplo, sigue pasando de que la mirada médica también en muchos casos es binaria, ¿no? Como, no sé, hay personas travesti trans que quieren tener una transición a través de fármacos, hormonas y terminan, no sé, por ejemplo, diciendo, bueno, yo quiero hacer un tratamiento hormonal, pero a la vez
me gustaría continuar, que mi genitalidad no sea afectada, ¿no? Y un médico quizá le explota la cabeza y te dice, wow, bueno, pero decidite, ¿qué quieres hacer, no? Sí, como si fuese que hay una única forma de habitar una feminidad, que eso conlleva qué tipo de sexualidad tenés, ¿no? Entonces, el sistema de salud también le falta mucha información, eh, pero por suerte hay muchos, como decía recién, hay muchos equipos que sí están preparados y están comprometidos y saben atender a las personas travestis y trans. Así que nada, hay que seguir trabajando también con los equipos de salud, eh, para que tengan un trato digno. También depende mucho de la institución, ¿no? De cuánto pueden hacer dentro de las instituciones, pero fue cambiando mucho en el transcurso de los años. Antes estaban los famosos y conocidos consultorios inclusivos, que había muchos en la ciudad e inclusive en provincia, que mayormente estaban impulsados por las organizaciones sociales, y eso fue siendo también como eco en muchos sistemas de salud más grandes, en hospitales públicos. Sigue habiendo inconvenientes, por supuesto, con el tema, como decía, con el tema de las hormonas, con no saber cómo tratar. Eh, Hay muchas problemáticas de personas travestis y trans que han tenido intervenciones de inyecciones de famoso aceite de avión, que no saben cómo hacer tratamientos para sacarlos del cuerpo, ¿no? Porque no hay, es muy complejo, porque involucra a otros órganos. Eh, yo instaría que las áreas médicas también, haya equipos que hagan un poco más de investigación, ¿no? Sobre estas problemáticas específicas del colectivo travesti trans para saber cómo tratar, eh, porque la verdad es que que una persona vaya y te diga, no, no hay nada que hacer con esto que hiciste, inclusive en muchos casos, como diciendo, bueno, ¿para qué te metiste eso en el cuerpo? Eh, Nada, me parece que hay mucho por aprender y por trabajar, y, eso también se tiene que hacer al lado de las personas travestis y trans, que son quienes tienen la experiencia vital, eh, para poder inclusive decirle a las ciencias médicas, bueno, es esto, quizá es por acá, ¿no? Eh, Se necesita eso, se necesita trabajar en equipo, un poco como lo que decía anteriormente, tanto en la justicia como en todos los ámbitos. Me parece que la incorporación de personas travesti y trans traen saberes que nos enriquecen mucho, que nos enriquecen mucho, eh, y nos hacen justamente tener como un poco más de herramientas al momento de pensar, ya sean políticas públicas, ya sean en cuestiones médicas, ya sean en todos los ámbitos, inclusive en la educación. Bueno, Violeta, muchísimas gracias por la exposición de hoy. Como, bueno, la exposición va a estar en unos días ya subida a la página de la Oficina de la Mujer. Así que bueno, y los certificados los vamos a estar enviando ahora en los próximos días. Así que bueno, una vez más, Violeta, muchísimas gracias y nos vemos todos en la próxima videoconferencia. Gracias, nos vemos.